Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacis y collacios. E quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Ao falamos todos os meses na nosa lingua e de la nosa lingua asturiana, que se fai cola colaboración de Gomeru Producciones. Coai vamos a portavoz a lo largo de los alrodios 60 minutos que dura este espacio radiofónico, una montonera cosas pa que esfrutéis sintiendo entrevistas, secciones, etc. Alcordaivos que facemos radio y televisión 100% asturiano, todo ello disponible na nuestra página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Podéis desearnos vuestras aportaciones grabadas con la vuestra voz a través del WhatsApp o también del Telegram del programa. No es un número que es 633 92 50 90, 633 92 50 90. ¡Entamamos! Quiero viajar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los míos guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano. Entamamos ya con nuestro programa mensual. Neste caso falamos, como yera vezo cuando facíamos en antes, facer un repás de lo que foi el pasado mes de marzo y lo que va a ser este mes de abril. Y que mellor, como sentís delles ocasiones, les editoriales del presidente de Iniciativa Pol Asturiano, que lle, pues bueno, el programa Iniciativa Pol Asturiano Nesondes, y lle Ignacio Galán. Ignacio, un abrazo, gracias. Muy buenas, gracias a vosotros. Vamos a facer un repás de lo que foi el mes de marzo y a la siguiente facei unas predicciones de lo que va a ser el mes de abril. ¿Qué podemos contar de qué pasó con el asturiano en el mes de marzo y qué va a pasar el mes de abril? Bueno, pues este mes de marzo, la verdad que viene cargado de cuestiones. La cabeza de ellas, pues la anulación por parte de la delegación del Gobierno de España en Asturias del plan de normalización de Carreño, un tema que está ahora abierto y que estamos trabajando en él para intentar, bueno, pues parar esta anulación que es totalmente contraria a derecho. Y bueno, pues básicamente lo que viene a hacer el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, y con esta decisión intentar evitar que un ayuntamiento como el de Carreño tome decisiones y haga acciones a favor de la normalización del asturiano, una cosa que viene haciéndose en los concilios donde va muchos años y que tiene toda la base legal y está citada en la propia ley de uso del asturiano del 98, que ellos usen justamente para lo contrario, para decir que un ayuntamiento no puede hacer este tipo de acciones. ¿Y cómo se entiende estas reacciones en el siglo XXI? Fainos un poco alcordanza de lo que pasó a entamos del año 2000, ¿no? Que siguen, bueno, con Vimenes, que tenemos mucha reacción, Ignacio, con el tema de Alderiques de Asturias y tal. Bueno, que vuelva a pasar, parece el día de la marmota, otra vegada. Siguen esas resistencias que no se acaban de entender, ¿no? Realmente es impresionante que el Gobierno de España, en lugar de centrarse en precisamente normalizar el asturiano, tal como tienen firmado una Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, vayan a dedicarse precisamente a poner torres a las administraciones que sí están intentando hacer cosas, ¿no?, a favor. Y falaba con la alcaldesa de Carreño que, bueno, pues estaba ablucada de que el Gobierno de España estuviera pensando en qué cosas podía hacer el Gobierno de Carreño. ¿Sabes? Quiero decir, en lo poco que puede hacer el Gobierno de Carreño en la normalización del asturiano, en arriba ponéis torres, ponéis dificultades e intentar prohibir una norma que además salió con un amplísimo consenso en el Pleno y que, bueno, pues en ese momento el Partido Popular, que está presente en el Pleno de Carreño, no puso ninguna torga, o sea que y una cosa que llama la atención en forma. Lo que pasa es que esto, Ignacio, puede entrobarse la siente que lo que ocurre o lo que pueda suceder y que otros concellos que tomen esas decisiones, el que más saber tenemos nos por la nuestra reacción, pues ser Vimenes, que va a hacerlo por ese semana de la oficialidad o todo este tema que estaba bien, es que fue el primer concello que lo hizo, bueno, que va a pasar ellos lo mismo. Pues es un precedente complicado, sí, tenemos que dejar esto bien afitado, que esto no para nada, pues no está escrito a lo que es la legalidad
y evitar que se dé así paso, porque puede ser un precedente muy feo, muy malo para la situación del asturiano en los concellos, y yo creo que esta batalla va a ganarse porque non tiene base xurídica, pero bueno, está claro que el poder jurídico del gobierno central ya grande, tienen muchos recursos para pelear contra estas cosas, pueden llevar a los tribunales y echar años con ello, y eso es lo que nos molesta, ¿no? Que es que además se estén gastando pues fondos públicos y recursos y esfuerzos en pelearse en una cosa que saben que no tienen razón, pero que bueno, que políticamente ellos interesa ahora en este momento para tapar otras cuestiones, pues precisamente utilizar el tema del asturiano, ¿no? De la misma forma en la que Mercedes Fernández Cherines pues utilizó el asturiano va un mes y pico precisamente en la Xunta General para tapar otras cosas que estaban pasando en su vida y que bueno, pues vino muy bien, ¿no? Pues basta ya de utilizar el asturiano para estas cosas y encima bueno, pues poner en duda la legalidad de tomar acciones totalmente normales y habituales en la normalización del asturiano en cualquier ámbito. Sí, estar con este tema dando vueltas en el año 2016, pero bueno. ¿Qué otras noticias tenemos del asturiano que sucedieron en marzo? Bueno, por suerte hay noticias también más interesantes, ¿no? Una allí precisamente, falabes ahora de Vimenes, pues y el trabajo que está haciendo para volver a declarar la oficialidad Vimenes, coincidiendo con esa policía de la oficialidad que llega a la su 20 edición, y hacerlo pues precisamente intentando también implicar a otros concellos, intentando implicar a muchos colectivos, Iniciativa por el Asturiano y otros muchos colectivos pues aconsellamos en Vimenes y estamos trabajando en que la fiesta de la oficialidad recupere puxu y poder hacer con ella una herramienta útil de reivindicación y de dar a conocer la situación legal del asturiano y también de intentar el cambio, ¿no? Que yo creo que estamos en un momento bueno, cada vez tiene más apoyo el asturiano, tiene más apoyo político, más apoyo social y hay que dar ese paso y realmente poner a los falantes de asturiano en pleno a igualdad con el resto de falantes. Y para abril, no sé si en marzo quedanos alguna anuncia o noticia interesante. En marcha, llevamos ya un mes y unas semanas, 5 semanas, llevamos con la campaña de los derechos lingüísticos, un decálogo que sacamos y que cada semana Iniciativa por el Asturiano los martes a las 8 en las redes sociales va dando a conocer un nuevo punto, son 10 puntos y llegaremos hasta la semana del 10, donde daremos a conocer el decálogo final y que, bueno, va dando un poco de difusión a los derechos que tienen los falantes de asturiano que no conocen, a determinados consejos que pueden darse sobre el uso y realmente pues está funcionando muy bien, está retuiteándose mucho, la gente está participando con mucha gana y esperando cada semana la llegada de ese nuevo punto y en general, bueno, pues hay una campaña que está prestándonos, ¿no? Por lo que supone de dar a conocer esos derechos que tenemos y que mucha gente no conoce, porque la ley de uso, por ejemplo, lleva funcionando desde el año 98 y mucha gente no conoce que tiene derecho a utilizar el asturiano en las administraciones, nadie puede negar ese uso, que no lo pueden marginar, que tiene derecho a que los hijos estudien asturiano en la escuela, que tiene derecho a que la toponimia del seu concello tea en asturiano. Quiero decir que son logros importantísimos que tenemos que aprovechar al máximo, ¿no? Porque tenemos que no solo tenerlos ahí, sino hacer uso de ellos. Y eso es un poco donde va esa campaña, ¿no? En ese implicar a la gente que llegue también un poco el espíritu de iniciativa de siempre. Claro, sí, ese tema. Y para abril, ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos para ahí que la gente tea un poco soyerte? Bueno, pues colaboramos también con el Xarabatu, un programa de radio que está en Llaviana, funcionando Radio Llaviana, y que está haciendo un concurso en colaboración con colegios públicos y colaboramos con ellos para que los niños, bueno, pues reciban algún regalo y demás. Va a hacerse un concurso literario. Ahora mismo el plazo, pues, a piques de rematar. Bueno, hay hasta el día, si no me equivoco, hasta finales de marzo, y ya después en este mes de abril va a entregarse el premio, va a hacerse toda la serie de actos alrededor de ello, y una actividad muy interesante en la que nos parecía que era necesario colaborar, ¿no? Porque siempre que haga un colectivo, y bueno, hacemos también de aquí el llamamiento a quien esté sintiendo quiera hacer alguna actividad rodio de la lengua asturiana y quiera o a rodio de otra cuestión, pero simplemente quiera utilizar el asturiano como lengua vehicular de esa actividad, pueden contar con nosotros para poder hacerlo, ¿no? Nosotros venimos colaborando con asociaciones, con empresas, con todo tipo de entidades que quieren utilizar el asturiano y que necesiten ese sofito, y que nosotros, por supuesto, pues ahí estamos para
ayudar no que podamos. Bueno, pues ahí estamos con Iniciativa Pola Asturiana. En este caso vamos a charlar contigo todos los meses. Ignacio Galán, el presidente de la asociación que hacemos este programa, Iniciativa Pola Asturiana Nes Ondes, para que nos cuentes un poquitín lo que sucedió en el mes anterior y las predicciones que hay para el mes, en este caso, mes de abril. Pues el mes que viene falamos otra vegada y enhorabona por el labor que se está haciendo de Iniciativa Pola Asturiana, y como decíamos, comentamos a la gente que entre en la web, que llegue donde puede, y en las redes sociales, en la web que está informado todo uso y detalles de lo que son las novedades, iniciativapolaasturiano.org. Ignacio Galán, tal mes que bien, gracias. Falamos, Samuel, gracias. Deja el tu mensaje de voz en el WhatsApp o en el Telegram del nuestro programa en el número 633-925-090. Préstanos que participes. ¡Anímate! Hola a todos, soy Ramón Blanco y préstame mucho el programa de Iniciativa Pola Asturiana Nes Ondes. Escuchailo. Otro convidado a verase a los micrófonos de Iniciativa Pola Asturiana Nes Ondes, y una cuestión que nos presta por la vida, porque lle conocer xente que traballa con l'asturiano y pola asturiano. En este caso saludamos a un escritor que lle Bertu García, un corberán. ¿Qué tal, Bertu? Muy bones. Hola, buenos, bien, bien. Vamos a ver, decíamos que naciste en Vegues, en Corbera, en el año 1975, estamos dando la tu edad, pero bueno, que tienes trabajado en poemarios, tienes trabajado en otra serie de cuestiones, pero vamos a hacer un percorrido histórico, porque, ya te digo, agradecémoste que te has conocido para conocer un poco la tu historia, Bertu. ¿Cómo entama la tu relación con l'asturiano? Bueno, pues la mi relación entama cuando yo iba al instituto de la Xungarosa, y bueno, vi de ellos cartelos de cursos en lengua asturiana aquí en Corbera. Aquí en Corbera de aquella ya estaba Adolfo Camilo llevando la xerencia de cultura, y apuntéme a cursos asturianos que daba Xulio Visil. Y desde aquella, bueno, empecé a interesarme más el asturiano, sobre todo la literatura, y por arriba de ello la poesía. Empecé a ir a la biblioteca de Les Vegues, donde había todos los libros de poesía en asturiano que te imaginales, todo lo que estaba editado estaba en la biblioteca, y ahí fue donde entamé. Y a partir de ahí, cuando entames a editar poemarios, como por ejemplo, Sino Trasida del 2005, con Trave, después Tres Leyende, con Trave otra vegada en el 2007, ¿qué decirte? Vas haciendo un trabajo de ese de poemario. ¿Por qué la poesía? ¿Préstate más que la narrativa? O la poesía encuéntrome muy cómodo, muy seguro. Y una, no sé cómo decirte, una fórmula, no sé cómo decirte, un esquema, una forma en la que yo me encuentro muy cómodo para escribir. Encuentro todos los preseos que necesito, todas las herramientas, el jargón que yo necesito, todo lo que quiero decir puedo decirlo en una poesía. La narrativa parece mucho más complicado. Tendría que emplearla para hablar de otras cosas, para otros temas, y la narrativa de momento nunca me llamó. Pero también, además de esto, también espardiste o hiciste los tos trabajos, o pudieronse leer los tos trabajos en delles revistas literarias de Asturias, ¿no? Como puede ser Yetes Asturianes, Literatura, Formientu, también, bueno, que te prestaba eso a mosalo en revistas literarias, ¿no? Sí, bueno, antes de publicar libros, yo creo que todos los escritores intentamos escribir en revistas literarias. Empieces a escribir poemas, mándeslo a revistas. Los primeros que publiques, no pienses nunca que te los van a publicar. Lo primero que publiqué y con la gente del CEPLA de Xixón, en la revista que tenían del Cancio del Cuélebre. Allí empecé a publicar poesías. Lo primero que publiqué fue allí. Después en el Yetes Asturianes, el especial que saquen para mayo, para el Día de les Lletres, y después ya con Formientu y con literatura también de la academia. ¿También? Y después ya empiezas a juntar poemas que faen un poemario, presenteslo en una editorial, y después sí que ya empieces a publicar libros, poemarios. Decía que también trabajaste como traductor, ¿no? Y además, una estalla que nos parece pero interesante, cuéntanos un poquitín, Bertu, que lle el tema de literatura infantil. Sí, bueno, esto fue una experiencia rara. Llamándome de una editorial gallega, Ediciones Documio, para tornar un par de libros. Un libro que ya era titulado Florenta, la gata poeta, que ya era
y era una serie de poemas que falaban de animales al estilo Gloria Fuertes, y después el otro y un libro que compila fábulas de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hizo todo de toda una vida y escribió fábulas en plan de Sopo y Iriarte y Samaniego. Entonces, nada, hicieron mis encargo de tornar esos dos libros, el libro de poemas y el libro de fábulas. Y esa experiencia, bueno, supongo que muy positiva, pero también el tema de la importancia que tiene la introducción de la literatura infantil. Sí, claro, porque claro, yo estaba avezado a escribir para adultos, pero bueno, el mi trabajo, que yo maestro infantil, pues también estoy avezado a tratar con nenos. Y esto ya era otra dimensión, porque ya era traducir de algo de otra persona al asturiano, claro, y traducir de algo, tienes que traducirlo que sea muy entendible. Claro. Tienes que mirar cada palabra. Además, en el tema de la poesía, claro, tenías que respetar un ritmo, una sonoridad, una rima. Y ese trabajo, ¿qué decirte? Cuando se fala de tornes, y es muy complicado, cuesta mucho, sobre todo la adaptación a lo que suena en asturiano. Hombre, a ver, y el tema del libro de poesía y era más complicado, por eso que te digo, porque tenías que intentar que esa poesía tuviera el ritmo original que tenía en castellano y que tenías que siguiera esa sonoridad, esa rima interior. Entonces, bueno, pero cuando faes algo que te gusta, tampoco valores si es difícil, si te da mucho trabajo. Yo, bueno, encargármelo, hicelo encantado. Claro, faeslo porque te presta. Claro, y una forma de aprender. Estás trabajando en algo que te presta, pues dependes de una experiencia más. Claro. Y en este caso decías lo que lle alentamos la entrevista, falabes un poquitín de la relación con l'asturiano. Decíamos que es de Les Vegues, Corberán. ¿Cómo lle la situación en Corbera? Sabemos, bueno, pues una población asturiana, un concello asturiano que está ahí entre Avilés, Ubieu, Sisión, ahí colocado en el medio de lo que es esa Y, ¿no? Como se noma la autopista, ¿no? Corbera, al estar pegado a Avilés, que se tiene la imagen de que Avilés falase mucho castellano por la emigración, ¿cómo lle la situación? Hombre, Corbera todavía tiene mucha zona rural. No, Corbera lle mucha población vive en pueblos. Yo veo en Les Vegues, que Les Vegues es, digamos, una especie de pequeña ciudad, pero Les Vegues está rodeada de pueblos. Corbera es pueblo. Entonces, Corbera todavía el asturiano está muy vivo en la fala. Además, desde el área de cultura de Corbera se trabaja mucho en asturiano. Hay teatro en asturiano, cursos, talleres de lectura. En verano hay el programa de animación a la lectura verano literario, presentaciones a los cuentos literarios. La verdad que se trabaja mucho lo que lleve el asturiano. Entonces sí que sigue estando vivo. Pero sí que tienes razón que si vas a Avilés lleve un ermo. Sí. Avilés lleve muy duro para el asturiano. Sí, cuesta en Avilés, sí. Cuesta un poquitín el sentir el asturiano, porque aparte no solo ya las personas que vienen en su momento a la gueta al trabajo, sino también los sofíos que con ese déficit que tenemos en Asturias, pues no interioricen lo que lleve la lengua del país, ¿no? Yo digo que Avilés es mucho peor que Ubieu, que Sisión, que cualquier sitio. Avilés es mucho más duro que Ubieu para el asturiano. Pudiendo ser al revés, porque es una ciudad obrera, pero es mucho más duro. El asturiano en Avilés, ahí sí que está en peligro de extinción. Sí, cuesta sí, porque aparte ya digo, desde los poderes públicos no se hizo ese labor, no se fai nada. Claro, y aparte ese labor del ciño por lo propio, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que se fala siempre, ¿no? De segundas generaciones, los que ya son asturianos, porque a lo mejor vino los sospás a la gueta del trabajo, lo que era todo el tema, pues industrial de Avilés tan perconocido, pero bueno, claro, si tú en casa el topalle de Extremadura y después, quiero decir, te llegues y aunque seas asturiano de nacencia, pero después no te meten el ciño por lo propio, al final, nada, claro. Piérdese. Claro. Pierdes en ese aspecto. También es responsable de una compilación de poesía contemporánea en asturiano, Contra el silencio, editada eso por Subiria Ediciones. Cuéntanos un poquitín de este trabajo, Berto. Bueno, pues Contra el silencio y una compilación de poesía contemporánea en lengua asturiana. Hay poesía desde el surgimiento,
dende, bueno, finales de los 70, 80, hasta el año 2013. El libro editóse en el 2014, entonces todas las referencias son hasta el 2013. Son 100 autores, cada autor viene con los dos datos biográficos básicos, año, lugar de nacencia, poemarios que tiene editados, y cada autor viene acompañado de un poema. El libro y una compilación de poesía, casi todos los autores que hicieron poesía en lengua asturiana en estos últimos casi 40 años, con el único criterio de inclusión de tener por lo menos un poemario editado. Bueno, como todas las normas tienen excepciones, hay dos autores incluidos en el libro que no tienen poemario editado, como son Concha Quintana y Andrés Solar, por diferentes razones. Y después también lo que decíamos de lo que lle propiamente la situación del asturiano, prestábanos, como decíamos al entamo la entrevista, a ver tú, que nos contabes que esa relación viente porque vas a la biblioteca, porque vas a la gueta del asturiano, interés por el tema de la poesía. Queríamos entrugarte, agora ya que tú yese, y uniéndolo con ese labor de maestro de nenos y de nenes, ¿qué importancia tiene el que se hiciera en serio, porque no se falla en serio, el tema de normalizar el asturiano, ¿no? En todos los estalles de la sociedad? Hombre, yo creo que es básico, o sea, la educación, la escuela, el colegio y el punto de arranque para todos los aprendizajes. Entonces, el asturiano debía estar incluido en el currículo de infantil. Debía ser una lengua, ya no sé si vehicular, pero una lengua que tuviera presente desde infantil. Eso es básico si queremos mantener la lengua viva. ¿Y por qué crees que no se pone o no se introduce? Porque no nos interesa. Los poderes políticos de este país están muy bien como están. No quieren que se faiga nada, que se mueva nada, que la gente piense, que no les interesa. Y interesa a ellos que todo siga así, que vayamos riéndosele, porque ellos viven en otro mundo paralelo, en otra dimensión. Entonces no les interesa lo de casa. Nada más que ellos interesa lo de casa cuando ya es folclórico, pero cuando ya algo interesante no les interesa, no quieren que se mueva. Ya, siguen un poco, en la su mayoría, las generalizar ya es siempre injusto, ¿no? Pero siguen en esos esquemas de los años 50, del siglo XX, claro. Sí, bueno, ellos quieren ser muy modernos, pero muy modernos para lo que quieren. Porque lo que es modernizar Asturias no la modernicen en nada. No les interesa que haya nada nuevo, ni que la gente tenga opciones de depender, ni de quedarse aquí, ni de nada. No les interesa. Interesa a ellos que todo siga así, ¿no? Porque ellos tienen bien montado todo, entonces están encantados de cómo funciona así el país. Lo que sí... Cuando tenían que poner interés y puxo en defender lo de casa. Claro, debemos entrugate de eso precisamente, Bertu. No es muy comprensible, ¿no? Que ahora, vamos a decirlo de alguna manera, ahora que en el Estado español está tan de moda la defensa de lo propio, ¿no? Ya no falamos desde el punto de vista político, que cada uno puede pensar lo que idea por la gana, pero sí que está muy, oye, que el que lle de Andalucía siéntese muy orgulloso de ser andaluz, y los sos, pues el antrosu de Cádiz, ¿no? El carnaval de Cádiz, ¿no? Pues oye, salen y les chirigotes y ellos están orgullosos de lo propio. Y Meca, y los gallegos que los tenemos equillao, pues oye, ellos saquen el carnaval de Ourense y el entroido de Ourense y demás. ¿Qué pasa en Asturias? ¿Por qué siempre hay sin miedo a lo propio? No sé, porque yo creo que nos da vergüenza de lo nuestro. No sé, sería digno de estudiar. Seguro que tendría que venir algún de la Universidad de Yale o de Princeton a estudiar por qué no defendemos lo nuestro y nos presta más lo de fuera. Son cosas que no entiendo cuando el nuestro es tan válido o más que lo de fuera. Cosas que son nuestras desde hace más de 1000 años. Son cosas que no se entienden. Pero bueno, irá dentro de la, como dicen, de la idiosincrasia. Sí, y aparte, ahí es donde la clase dirigente y un poco un reflejo de esa sociedad, ¿no? Que sí, los que te gobiernen son los que tú votes. Claro. Entonces tampoco sabemos si lo merecemos o no, pero son los que hay. Y que eso además, no se falla una política cuando se habla digo por el tema de lo que nos contabas de la tu propia historia vital, como tú, a ver porque, por ejemplo, por poner el to concello, Corbera, pues bueno, está ahí Dolfo Camilo, que además ya tuvo en nuestras cámaras y en nuestros micrófonos, haciendo un trabajo perbono, y por ejemplo,
pues gracias a ese llavor sal Bertu García y fai poemes en asturiano, quiero decirte, o sea que eso... Sí, no, pero claro, y es que si tú semes, claro, puedes sacar de algo de la tierra, si no semes, si no pones nada, no sale nada, claro. A ver, aquí en Corbera había en los 90 vamos a decir, una movidina cultural muy potente. En Corbera había, pues eso, muchas actividades culturales, muchos conciertos, muchos cuentos literarios, obras de teatro, presentaciones, y todo ello tenía como lingua vehicular el asturiano. Entonces, bueno, claro, tú si pones a la gente, pones medios, pues seguramente que de algún se animará o seguirá un camino. Si no pones nada, pues es fácil que nadie siga ese camino. Y después de la trayectoria que estamos comentando, literaria que lleves, después de ese tema de contra el silencio, ¿estás haciendo de qué? ¿Estás trabajando en algo? Bueno, ahora para abril, mayo va a salir el 7º poemario, también con Trave, titulado Esconderite, que son 24 poemas que falen, bueno, de abellugos que todos nos buscamos en la vida, que nos sentimos cómodos. Y bueno, ese va a ser ahora para abril, mayo, y estoy trabajando en otro par de proyectos, poemarios todos. Todo poemarios, que es donde te sientes de ciesnos, ¿no? Donde te sientes más cómodo, ¿no? Sí, me siento cómodo, a gusto, y claro, ya como llevo muchos años escribiendo, pues ya tengo un trabajo literario, entonces ya, bueno, siento mejor y sé que van a salir los productos, los poemas, van a salir con el tiempo. Tenemos falado aquí de ellos proyectos que hay como Fame Poética, bueno, una xente que está trabajando con el tema de la poesía y demás, pero claro, la entruga que ya hicimos en el su momento a la xente esta de Fame Poética, claro, tienes una lingua como el asturiano, non lle oficial, todos los pilancos nes escueles, nos medios de comunicación públicos, no hay en casi ningún lugar, bueno, medios privados tampoco, muy poca cosa. Claro, el problema lle, si la xente ya, el asturiano no lo lle mucho, poesía va a llegar un poquitín menos o va a ser más difícil. No sé, claro, y eso, ¿no? Escribes en una lengua que casi que no quieren que exista, y encima ya en un género que es todavía más minoritario. Lo que sí que la poesía, yo creo que tiene un número de lectores fieles, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, tampoco, tú cuando escribes tampoco puedes pensar en el número de gente que te va a escribir, o sea, que te va a escribir, que te va a leer. Claro. Tú escribes porque te presta, porque quieres comunicar al mundo lo que lleves dentro y además porque lo haces en asturiano y quieres que esa lengua siga viva. Y la importancia que tiene ver tú también el facelo en ese género, ¿no? En este caso. Sí, bueno, ya te digo, la poesía parece algo muy natural, a mí parece una forma muy natural de escribir, parece una actividad más del hombre, ¿no? Alendar, caminar, nutrirse, pues escribir poesía. Tampoco doy más importancia porque para mí parece algo muy normal, ¿sabes? Pero... Y prestábanos también a aprovechar eso, que es maestro de nenos y nenes. ¿Cómo es la situación a nivel, aunque ya lo tratemos aquí en de ellos programas, cómo es la situación a nivel de las escuelas o la escuela donde estás tú, a nivel del asturiano? Cuando falamos, por ejemplo, con un neno a lo mejor de Corbera, vamos a poner, un niño de Corbera llega con un asturiano curiosín porque lo siente, vamos a decir a los güelos o a los pas, pero después llega a la escuela y enseguida los 3 gochos conviertes en los 3 cerditos. Sí, hombre, claro, y que al no ser oficial y al no tener, digamos, una especialidad reconocida, pues claro, también sabes lo que pasa, que cada año cambia el maestro de cada centro. Entonces no es como de otras especialidades, de música, de inglés, que el maestro que está allí es definitivo y puede ir haciendo un labor, claro, el que está un año. Y claro, tiene 1 hora a la semana. Claro, ahí también, claro, hay muchos, lo que dices tú, muchos pilancos por eso, porque no es oficial, porque no está bien está dentro del currículo educativo. Entonces, claro, ese es el problema. Claro. Y claro, después, de una lengua que después los nenos no pueden verla en ningún lado, porque los medios de comunicación no hay nada en asturiano. Claro, muy poca cosa y aparte siempre con ese espada de Damocles de decir, oye, cuidado que lo imponen, cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿no? Sí, con el mío, porque ellos dicen que imponen, pero no dicen que prohíben. Entonces, claro, eso ya es simpático, ¿no? Si el asturiano es oficial, ya impone, pero ahora que lo prohíben, no lo prohíben, ¿no?
Y es un poco así, claro. Claro. De todas maneras, Bertu, como lleves cuanta ya trabajando en lo que tema de poesía, por eso prestábanos, como decíamos, en nuestro programa, préstanos de vez en cuando falar con personas que trabajen con asturiano y pol asturiano. En este caso, el propio idioma que préstanos dar una imagen por lo menos positiva, porque si no tiraríamos todos al río Nalón, ¿no? De Tiesta, ¿no? Pero, ¿qué decirte? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro? No lo sé, yo pienso que el asturiano va a ser oficial de algún día. Yo creo que un día van a confundirse y van a probarlo. Y tenemos que seguir pensando que el asturiano está vivo, que va a declararse la oficialidad, va a meterse dentro del sistema educativo con una lengua más, va a haber una especialidad docente de asturiano, el asturiano va a estar dentro de la sociedad, dentro de los medios de comunicación, dentro de las instituciones, y es lo que tenemos que pensar. Para eso trabajamos cada día. Para eso hacemos poesía, para eso luchamos por visibilizarlo, para eso luchamos porque no lo pisen, para eso luchamos por tener más derechos. Entonces tenemos que pensar que el asturiano un día, no sé cuándo va a ser oficial. Para eso creo que trabajamos todos los que estamos por asturiano, porque sea oficial y porque esa lengua, esa bayura cultural que tengamos, sea una herramienta de futuro. Lo que muchas personas comenten y es que a lo mejor si pasa mucho tiempo va a perderse una montonera de falantes patrimoniales. Hombre, cada día que pasa y una perda, porque de seguro que muere un falante y de seguro que hay gente que es cabezpallabres, pero también tenemos que seguir eso, haciendo ese camino, porque de seguro que si un día el asturiano es oficial y entra dentro del sistema educativo, todo eso va a recuperarse. Unos niños escolarizados en asturiano desde 3 años van, y claro, unos medios de comunicación, unos dirigentes que valoren ese idioma, eso va a recuperarse. No, y aparte, seguro. Claro, y aparte que eso faría, falando de esta estalla que llega por la que te llamemos, que lle el tema de que falaemos, ¿no? Del tema del asturiano, que siente como tú que vos metéis en la poesía y bueno, damos un mérito en forma grande, ¿no? Pues decir, méteste en una estalla, el asturiano ya tiene dificultades para imagínate en poesía, pero bueno, que si se diera esa situación, medraría en la siente que llegaría poesía en asturiano, claro. Hombre, yo creo que sí. O sea, si la gente estuviera alfabetizado, seguramente que habría muchos más lectores. Habría gente que llegaría en asturiano. Ahora pasa que en Corbera lleven desde el año pasado haciendo talleres de lectura en asturiano y hay gente que lee libros en asturiano que nunca leo nada en asturiano y lo leen normal porque hay alguien que ellos ponga un libro en asturiano delante y léelo, ¿sabes? Entonces claro, si toda la gente estuviera alfabetizado, conocieran autores, conocieran libros, en asturiano hay un nivel literario muy digno, con autores muy buenos. Hay libros tanto de poesía como de narrativa muy buenos, pero claro, la gente no lo sabe, porque a nadie le interesa que lo sepan. Ya, pues claro, que aumentaría el número de lectores. Claro, si la gente estuviera alfabetizado desde guaje, pues claro que sí. Claro, tendrían ese bezu de leer en asturiano y decir, oye, pues yo a mí préstame claro, en vez de la narrativa. Claro. En vez de la narrativa, a lo mejor la poesía o lo que prestara, ¿no? Sí, bueno, pero a mí que llegan poesía o narrativa, eso no me importa. Lo que me importa es que el asturiano estuviera vivo, fuera oficial y claro, y la gente supiera que existe una creación en asturiano. Porque no saben ni que hay gente que fae música en asturiano, ni que hay gente que escribe en asturiano. No lo saben. Pero bueno, no lo saben porque no me interesa que se sepa. Claro. De ahí la importancia de los medios de comunicación, claro, que el papel que jueguen. Claro, y que hoy en día lo que no usa la tele no existe. Aunque bueno, ya en este siglo XXI existe la red de internet, pero bueno, aún así lo que no usa la tele no existe. Y ahí está la importancia, una cierta regularidad, una cierta frecuencia de la producción, de la creación asturiana sería importantísimo. Claro, sería importante y aparte el dar voz a la gente que te ha trabajando por el asturiano, que es lo que tendamos a hacernos con este programa radio, claro. Claro, y eso es importantísimo, que lo que tú faigas lo conoce la gente. Si tú lo faes y nadie lo conoce,
claro, el impacto mediático va a ser... Yo aquí cuando saco un libro, pues sí, sáqueme una entrevista en La Voz de Avilés o en La Nueva España, edición Avilés. Claro, bueno, tiene un impacto en la zona, claro, la gente que te conoce. Y hay gente que te conoce y de repente dice, coño, escribe en asturiano. Que si esa entrevista sale en La Nueva España a nivel de Asturias, o una entrevista en la TPA en un horario que la gente lo vea, pues claro, el impacto sería grandísimo. Claro. Con una regularidad, que hubiera un programa dedicado a eso a la semana. Claro, mucho más un esparcimiento mucho más grande tendría, claro, que eso es lo que... Claro. Que si no queda como muy a nivel local, ¿no? Que te saluda la gente, oye, lleíte en el periódico y tal, ¿no? Claro, y te sacaste otro libro, sí. ¿Sabes? Pero claro, si eso lo ponen una entrevista en un horario de prime time, como suele decirse, pues claro, la gente vería a los autores que escriben en asturiano, o que faen música, o que faen teatro, cualquier actividad en asturiano faise de todo. Sí, Para no tener ningún apoyo, ninguna ayuda, ninguna repercusión, la gente sigue creando en asturiano. Sí que tiene mérito abondo lo que se está haciendo con el asturiano, da la situación, quiero decirte, querría yo ver a muchos que tienen muchas más facilidades en otros lugares luchando por una cuestión, ¿no? Sí, además es que esto es machacar en fierro frío, pero no paramos. Sí, esto ella también digno de estudio, la existencia. Claro. Ya para rematar, como decíamos, estamos hablando con Berto García, un corberán que, bueno, escribe de ellos poemarios, y ya para rematar, dándote las gracias que atiendas al nuestro programa, Iniciativa por l'Asturiano en Sondes, falando de la tua trayectoria, que ya digo, y una cuestión que nos presta por la vida, de ese mes en cuando falar, consegue que traballa con l'asturiano y para l'asturiano. En este caso, la cabera entruga sedría, Berto, ¿cómo, dónde saques el material, por decirlo de alguna manera, para hacer los tus poemarios? ¿Dónde os saques? ¿De lo que te sucede en la Torre Dolada o qué es lo que...? Sí, normalmente una poesía bien nace en un cantar que siento, una charra que oigo pelacay, un eslogan que veo en una camiseta, en una valla, una frase que oigo en una película. Normalmente bien de ahí, de algo que siento por ahí. Siento una frase, siento dos palabras. Normalmente los poemas arrinquen de ahí. Y es algo que, como dices tú, que sucede al rodio. Y a partir de ahí desenvuelves todo lo que o dices, voy a poner esto. De ahí entama, sí, el trabajo poético, primero todo en un papel, con un boli, y cuando el poema ya está acabado, después se da muchas vueltas, ya pasa al Word. Y ahí de ahí al ordenador para adelante. Sí. Pues más nada, Berto García, como decíamos, préstanos por la vida aquí en este programa de radio, Iniciativa por l'Asturiano en Sondes, falar con poetes que estáis trabajando con l'asturiano, que como decíamos a lo largo de la entrevista, tiene abondo mérito por el tema que decimos, ¿no? Ya la narrativa ya es complicado por la situación sociolingüística, imagináis pues en este caso la poesía, y Berto García, como fuimos explicando a lo largo de la entrevista, tiene una trayectoria per guapa y prestábanos falar contigo. Más nada que dáteles más fondes gracias y bueno, date puxu y fuerza para seguir haciéndolo, sobre todo para el asturiano, que es lo que nos presta a todos. Un abrazo, Berto, gracias. Venga, nada. Bueno, soy Verbal de Xera y esto es Iniciativa por l'Asturiano, Nesondes. Esta música, dignos que y el tiempo para aprender la nuestra lingua y que mejor que facelo, como llevezo en el nuestro programa, con la nuestra maestra particular, vamos a fondar ahora un poquillín en el propio idioma asturiano con la nuestra colaboradora Ana María Suárez. Muy buenas, Ana María. Hola, buenas, Samuel, ¿qué tal? ¿Qué vamos a aprender en el programa de Güey? Bueno, vamos a entamar con una palabra en asturiano. Amoriar. Significa perder el conocimiento, un tiempo curtio. Hacer perder el conocimiento un tiempo curtio, dar o tener sensación de desequilibrio, de desorientación, atontar, perder facultades mentales, molestar, fadear, tostar un poco un alimento, empecipiar a maurecer la fruta, secar la hierba acabante de segar, que amoria, muy mal, oler, feder. Vamos a ver un poco de ortografía. ¿Cómo formamos el diminutivo en asturiano?
el diminutivo en asturiano formase con la terminación in, ina. Por ejemplo, este perrín es muy guapo, esa perrina es de Xoan. Y el aumentativo con la terminación on, ona, la casona talloñe del pueblo. Lomón ye perfeu. Y el peyorativo o despectivo con la terminación uca ucu, esa mulleruca rompió el charrón. El diminutivo permanece muy vivo en la nuestra lengua, en la fala, y es muy común escuchar, por ejemplo, cuando estornudamos, y una cosa que me presta mucho, cuando decimos santinos, grandes y pequeñinos, y los que sobran para los gatinos. Y nada más. Espero que os gustara. Sí, ye prestoso. Aparte, siempre hay uno de los xeitos de saber que tenemos un asturiano pereí, cuando dices entre lo de guapu y lo de la palabra guapu, ¿no?, que se utiliza mucho, un asturiano piensa, guapu tiene otras acepciones en castellán, y es más para belleza de personas. En asturiano todo ye guapu, ¿no? Ye guapu cosas, personas, animales y demás. Y también lo que comentabas, güey, Ana, lo del tema de los diminutivos, siempre un asturiano dice un poquitín, un pequeñín o todo eso, siempre notase muchísimo. Pues muchísimas gracias, como siempre, Ana María, como decimos la nuestra maestra, que con estos pildorines lo que fai ye de prendenos pasín entre paso o lo que ye a fondar en el aprendizaje de la nuestra lengua. Un saludín, tayueu, Ana. Tayueu, gracias a vosotros. Estamos seguros que muchos de vosotros también deben de entender pocas noticias queréis tener. Gustémonos paves y los macarrones y los hallas de los chatos culones, el arroz con pitu y las quesadillas y de los cochos ensaladas que tienen, pero no. Sofita nos retuiteando este programa radio. Entre toes y tos facemos más fuerza. Iniciativa pola Asturiano Unes Ondes. Vamos a hablar agora, en nuestro programa, d'una senda solidaria. Pero vamos desplazarnos para Cataluña, porque hay una senda solidaria que va a salir en asturiano, pero que entamen este proyecto, como decíamos, dos profesoras catalanas, que son Ana Palencia y Carlota Hernández. Saludamos en este caso a Carlota Hernández. Carlota Hernández, muy buena tarde y muchas gracias por atender el nuestro programa. Hola, buena tarde, gracias a vosaltres per trucar-nos. Vamos a falar para que la xente una cuestión que a lo mejor llama la atención, que vamos a utilizar en este caso dos lingües del Estado español. En este caso nos vamos a falar en asturiano y tú vas a respondernos en catalán, que de seguro va a comprenderse perfectamente. En este caso estamos falando de una senda que todo entama, empieza el pasado agosto, cuando lanzáis una primera senda para profes napuros en castellán, catalán e inglés, ¿no, Carlota? Sí, la vam fer perquè la necessitàvem de veritat, o sigui, i com jo sóc mestra d'anglès, doncs jo la vaig fer una versió per mi en anglès, l'Anna en català, i la vam fer també en castellà per pujar a la nostra web. I el primer dia, en les primeres 24 hores, més de 7.000 descàrregues que estàvem rebent, que no sabíem d'on venien i què passava. I vam dir, bueno, doncs potser la necessitat no és només nostra, sinó que hi ha més mestres que estan interessats en una cosa així i ens ho hem de prendre una mica més en sèrio. Claro, recibís esa milenta de descargas, se nos estás contando, correos de agradecimiento, que, bueno, sí. Falábamos un poco a seguir para adelante, ¿no? Sí, tot això sempre ho diem, bueno, en broma, però que és culpa de la gent. O sigui, ells ens van una mica emputxar a emprendre, no? Que ara ens diuen, és que som emprenedores. Bueno, pues vale, pues som emprenedores, no sé. Claro. Bueno. Y después, por el proceso, decíamos, entama ese pasado agosto en castellà, catalán, inglés, esta senda para profes napuros, pero la cuestión que nos interesa en este caso es que recibís de ellos pedimientos para hacer esta versión de la senda en gallego, asturiano y euskera, ¿no?
Sí, clar, la gent ens començava a donar les gràcies, a demanar-la, y ens deien, mira, ¿qué podía hacer en asturiano? O, mira, ¿qué me la podries hacer en gallego o euskera? I nosaltres dèiem, clar, és que no podem, perquè no sabem, no entenem la llengua. I llavors, quan ja vam decidir per a aquest curs que ve fer l'agenda, vam dir, a veure, anem a intentar buscar ajuda, aviam qui ens pot ajudar a aquests idiomes on nosaltres no arribem, traduir-los, perquè no té que ser tan difícil. I si la gent de veritat ho vol, doncs per què no? I la veritat que, mira, concretament Astúries és un dels llocs on m'hem trobat més recolzament. O sigui, Iniciativa per l'Asturiano, Gomero Apps, que s'ha ofert a fer l'aplicació per a smartphones i tablets, no sé, la Direcció de Política Lingüística també, o sigui que Astúries la veritat que ens ha acollit superbé. Sí, ahí en ese punto queríamos afondar, Carlota, que el tema del asturiano, como a pesar de que estamos falando todas lingües oficiales y por desgracia el asturiano no es oficial, pero como en Asturias hay un movimiento, en este caso Iniciativa por el Asturiano, como la siente de los collacios de Gomero Apps van igual lo que la aplicación para los profes en lo que son nuestros smartphone, tabletes y demás. Sí. Quiero decirte que cómo se ve que en Asturias, no sé si desde Cataluña sorprendió vos un poquitín ese movimiento que hay en Asturias, ¿no? Sí, o sigui, és que ens ho vam trobar que ens deien jolines, és que heu pensat en nosaltres i nosaltres no, us hem escoltat, a mi m'és igual que una llengua sigui oficial o no sigui oficial, a mi el que m'importa és si la gent ho demana. Sí, és una cosa de sentit comú, potser diem. O sigui, si la gent demana que li agrada l'asturià i tenim una comunitat de mestres asturians que ho vol, igual que sé que també estan demanant que l'asturià sigui la llengua vehicular a l'educació, no? Doncs no sé, per què no? És que no és una qüestió de lleis, no? Creiem? Claro. Y ahora el proceso de la senda de tornala, ¿quién vos va a echar un gavito para tornala? M'encanta allò d'un gavito, sempre m'ha encantat aquesta expressió. Doncs, bueno, estem mirant qui vol ajudar-nos, però s'han oferit tant política lingüística com iniciativa i com un altre company també que tenim que s'està oferint a fer-nos la traducció. Encara no hi ha res signat perquè tot és, bueno, ja saben que és un projecte, però ara que ja ho hem aconseguit, doncs ara a treballar. Claro, estamos hablando de la senda para profes napuros con Carlota, que es una profesora catalana. Como digo, insistir para la gente que nos está sintiendo en emisores asturianas, estamos hablando en dos lenguas del Estado español, que es el asturiano y el catalán. Decimos que esta senda, que va a salir en asturiano y una senda aproximado de 100 páginas en DIN A4 con espiral, y incluye todo lo que un profe precisa de mientras el curso para estar lo menos ayoreado, decimos nosotros, ¿no? Lo menos azotado posible, que lleve folles de contacto, plantilles de horarios, cumpleaños, tutories, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Sí, les observacions dels nens, no? Un calendari anual per poder veure tot el curs d'un cop d'ull, també les plantilles d'avaluació, no sé què més, les checklists, quan ens anem d'excursió, o al supermercat, és igual, però coses que hem de fer check. I també una part divertida, no? També unes enganxines per poder enganxar, pues, reunió, o sopar, o festa, no sé, o sigui, és una mica juntar la funcionalitat d'una eina com una agenda per mestres en apuros, com diem, i juntar també l'estètica d'una agenda maca i que ens vingui de gust portar pel carrer. También estamos hablando que lleva una senda solidaria porque el 10% del precio de esta senda va a destinarse a Save the Children, ¿no? Sí, clar, l'any passat, quan la vam fer en PDF era per imprimir, i bueno, aquí no hi havia diners de per mig, però aquest any que ja vam decidir en fer-la física, ens hem dit, ja que hem de demanar diners a la gent, doncs anem a buscar algun programa solidari que tingui a veure amb l'educació, amb els mestres. I vam trobar el programa de Save the Children de lluita contra la pobresa infantil, que actua directament a les escoles, o sigui, potser en Astúries hi ha alguna escola on Save the Children està actuant amb aquest projecte. I ens va semblar molt interessant, vam parlar amb ells i bueno, el 10% del preu
va destinat a aquesta causa i en principi la resta és una mica la producció, disseny, maquetació, impremta y tot això. Bueno, estem molt il·lusionades, la veritat. También para la versión física, para que sea una realidad, 2 profes en apuros, pusisteis en marcha una campaña, digamos, llámase agora, ¿no?, de crowdfunding, cuestación popular na rede, a través de la plataforma Berkami, con el objetivo de algamar los 6.500 euros y lo guapo que se algamaron, ¿no? Sí, o sigui, és que, clar, nosaltres no som una empresa. O sigui, tot això era com... I com ho fem? La primera pregunta va ser, com ho fem? La gent la vol, però nosaltres no tenim diners per assumir això. I diem, bueno, doncs anem a buscar un crowdfunding, que hi ha diferents tipus de crowdfunding, i el de Berkami és de micromecenatge. És a dir, que tu no dones diners i ja està. Tu dones diners a canvi d'alguna cosa, et converteixes en mecenes. Llavors, les persones, a canvi de l'agenda, donaven els diners, no? Em semblava prou interessant en el sentit de que si de veritat nosaltres pensàvem que hi havia aquesta necessitat de que la gent volia l'agenda, tenien l'oportunitat de demostrar-ho recolzant el projecte, no? I va ser així com va sorgir el Berkami. Sí, bueno, estem molt contentes perquè ho hem aconseguit. Claro, no, y aparte eso, que lo que decíamos, que esa contribución, dependiendo, por ejemplo, la contribución, pues tenía pues la senda para imprentar, por ejemplo, digital, o si no tenía la senda física. Hay que esclarear, Carlota, eso sí, que es per importante que estamos hablando de una senda, como decíamos, a senda para profes en apuros, decíamos que hay una senda para maestros, para profesores, y en este caso la disponibilidad, o por lo menos la cadarma, la estructura de la senda va de un año escolar, claro. Sí, clar. L'agenda està pensada per al curs 2016-2017 i comença a setembre i acaba a l'agost. Nosaltres, que els mestres vivim uns altres anys diferents de la resta de gent. Sí. Claro. Ahí eso para esclarear. Lo que sí nos prestaban en nuestro programa radio y dándoteles más fonderes gracias por eso, por contarnos este proyecto, porque el asturiano salga pa'lantre y contanos también, Carlota, que desde Asturias hubo un movimiento y muchísima demanda para que saliera en asturiano con las dificultades que tienen por no ser una lengua oficial. Por eso siempre estamos comentándonos la importancia que tiene que sea oficial para que estas cosas pues salgan pa'lantre. ¿Qué tiene que hacer si una persona no esté sintiendo que tenga interés en lo de la senda, que es lo que tiene que hacer? Doncs podeu anar o a la nostra web, que és www.2profesenapuros.com, el 2 amb número, i allà, en principi, ara estem en tràmits, però intentarem vendre l'agenda des d'allà. De tota manera, si algú d'alguna llibreria asturiana ens està sentint, poden adquirir també un pack d'agendes per vendre en asturià. La cosa és que en dependrà de la demanda, la producció. O sigui que des d'aquí fem un llamamiento, no?, com diem, perquè ens truquin si alguna llibreria està interessada en oferir l'agenda en asturià, perquè la veritat que ens fa molta il·lusió que arribi allà també. Claro. Y aparte, más o menos, ¿sabes el precio que podría tener la agenda? Doncs no ho sabem encara perquè necessitem fer una mica de càlculs. Al Berkami l'estàvem oferint al preu de cost, eren 14 euros. Sí que sabem que l'haurem de pujar una mica, però no voldria dir-te un preu encara, però bueno, no seran 20. Claro, que estáis ahí viendo un poquitín cómo... O sigui, és un món que ens ve una mica gran i necessitem una mica d'ajuda externa per no arruinar-nos. Claro. Pues ella era una noticia, como digo, estamos falando con Carlota Hernández, que junto a Ana Palencia entamaron este proyecto, que es una senda solidaria, 2 profes en apuros, como decíamos, para los maestros y maestres. Sí, la novedad era
que dende la demanda alentamos sacaronlo, como decíamos, en castellán, en catalán y en inglés, pero la demanda después hizo que se vaya a sacar en asturiano y nos queríamos saber esa noticia. Pues agradecemos muchísimo que nos atendieras, Carlota Hernández, damos la enhorabuena y seguiremos oyerte saber esa senda como muévese per Astúries y moltíssimes gràcies, muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, de veritat, per haver-nos atès. Moltes gràcies. Porque el asturiano tiende a sentirse. Espardi este programa en estos redes. Tú, yes la nuesa fuerza. Iniciativa por el asturiano unes ondes. Llengua pa' ayer, llengua pa' medrar, llengua pa' aprender, llengua pa' enseñar. Llengua pa' aprender, llengua pa' enseñar. Llengua pa' cantar, llengua pa' bailar, llengua pa' luchar, llengua pa' amar. Esta sintonía indícanos que entamamos la sección para falar de televisión, como lleve en su programa con el periodista especialista en este asunto, con un carrabello libros expublicados al respectivo y la blog Cultura Basula. Damián Barreiro, muy bones, gracias. Hola, bones, Samuel, y bones a todos los oyentes. Vamos a hacer alcordanza a la siente que puede aportar ideas escritas televisivas en el hashtag TV en la radio. Y estamos súper contentos, Damián, porque, bueno, estamos con este programa mensual de Iniciativa por el Asturiano en Sondes y estamos súper contentos en esta plataforma multimedia porque desde la última vez que falemos, pues estamos en televisión, en este caso en muy televisión, todos los sábados a las 7:30 con ese programa Alderiques de Asturias, un magazine donde metemos reportajes, donde tenemos una mesa Alderiques grabado todo en Vimenes, en la Casa de las Radios. Para nos, por lo menos, y una noticia perbone, y no sé, tú como especialista en el tema de la televisión, ¿qué te parece por lo menos meter ahí la patuca? Hombre, todo lo que sea medrar la presencia del asturiano en los medios de comunicación, pues evidentemente bueno, además una presencia que por lo menos lo que nos medios en las televisiones locales, pues cada vez más curtia, ¿no? Entonces, todo lo que sea medrar esa presencia, pues muy buena. Además hay que tener en cuenta que el primer programa en asturiano hecho por una televisión privada fue la Miriella en la televisión local de Xixón y fue en el año 94 y era un programa pues al estilo de Alderiques de Asturias, ¿no? Una tertulia, digamos, de temas de actualidad y tal, y bueno, que está bien recuperar ese formato, un formato que además pues está muy de moda la televisión actual, como ya la tertulia pues de temas políticos, sociales, pues ya era hora que hubiera pues una oferta de programación de ese tipo pues la nuestra lengua. Así que bueno, además hay que tener en cuenta que hay un programa pues que se emite para Xixón, para la mayor ciudad de Asturias, se emite en los concilios de Cabo Peñas, en Gozón, en Carreño, también en Villaviciosa y Colunga, y además que se puede ver en toda Asturias a través de Telecable. O sea que todo lo que sea medrar esa oferta de programación asturiano y que que toda la sociedad, una parte importante de la sociedad asturiana, pues que tenga acceso a televisión en su lengua, pues lleva una buena noticia para nuestro idioma. Sí, aparte eso, también tenemos, seguimos trabajando el tema internet. Lo que pasa que sí que tiene simbolismo, Damián, el tema de ser la Casa de las Radios, ese acuerdo que algamemos con el Concello Vimenes y además y un lugar perafalladizo. Lo que nos contaba el otro día el alcalde que fue uno de los convidados en los últimos programas, Aitor García Corte, y eso, que por ejemplo los paisanos y las paisanes de Vimenes da ellos pena no poder verlo en la televisión normal, ¿no? Porque claro, en ese caso lo que decíamos, la TDT solo algama esos concellos de la fastera norte del país, que son Xixón, lo que decías, Carreño, el Cabo Peñes y la fastera de Villaviciosa y demás, pero bueno, nos decían eso, ¿no? Y que estos paisanos mayores, que la mayor parte de la población, pues no dan avisados a verlo per internet, que cuando lo ponemos después, ¿no? Claro, sí. Evidentemente, pues imagino que la gente de Vimenes, que por desgracia que no tienen muchas facilidades para acceder a Telecable y que no están muy avezados a internet, pero bueno, por el momento lleváis 2-3 meses
en Telecable y bueno, poquitín a poco a ver si va la cosa medrando y igual otras televisiones locales que puedan verse en Vimenes pues igual se sumen a este proyecto y a ver si empiecen a emitir este programa para que por lo menos los de Vimenes que lo puedan ver, ¿no? Porque yo verdad que hubo el otro día la entrevista al alcalde y si yo verdad eso que dices que no pudieron, los vecinos no pudieron verlo. Claro, decían... Va medándose y llegando este programa más con sellos a lo que llega la televisión a través de la TDT normal, vamos. Claro, que hielo que os presta. Y otro tema pero interesante relacionado con esto, y que vas a ser un de los maestros o de los ponentes de un curso de asturiano que se va a dar en la televisión pública, en este caso na sé de la TPA. Cuéntanos un poquitín, Damián, de qué se trata este tema para los profesionales de la televisión autonómica. Bueno, pues llevo un curso, pues el título del curso es el curso de lengua asturiana para programas informativos, está dividido en 2 niveles y está organizado por el gobierno asturiano a través de la Consejería de Educación y Cultura, por la radiotelevisión del Principado de Asturias y cuenta con la colaboración de la Academia de la Lengua. Y bueno, hay un curso de 60 horas con modalidad presencial y online y bueno, que tiene el objetivo pues de capacitar al alumnado para elaborar pues un programa informativo en asturiano para la radio y para la tele. Y está dirigido pues y es la primera vez que se fai na sede de la RTPA pues un curso de asturiano, ya se hicieron de ellos, pero este es el primero que ya ha abierto a otros profesionales del sector audiovisual. Y es decir, que puede ir tanto el personal mismo de RTPA como el personal de productores privados o otras empresas relacionadas con el sector audiovisual y radiofónico asturiano. Sí. Tú en el caso tuyo vas a dar un poco lo que son formatos televisivos, ¿no? Formatos o formes que es lo que más o menos lo que vas a hacer, lo que vas a enseñar a la gente. Sí, bueno, el curso digamos que tiene varios estalles, ¿no? Pues tiene evidentemente la parte de gramática, de normas ortográficas, de léxico. Bueno, digamos, enseñar un poco al alumnado pues las nociones básicas para poder comunicarse en asturiano tanto de forma escrita como oral, bueno, además de medrar las capacidades léxicas pues específicas del ámbito informativo. Tiene otra parte que sería la sociolingüística y la legislativa, que bueno, y un poco a ver así pues la situación a la realidad que tiene la lengua asturiana güey, socialmente y legalmente también, un poquitín a ver así al marco legal de la lengua asturiana, el estatuto, la ley de uso, la Carta Europea de las Lenguas, la toponimia, tal. Tiene otra parte que es la práctica del asturiano, para programas informativos, que bueno, donde las personas matriculadas pues podrán digamos enfrentarse a los problemas que a veces tienen los periodistas que empleen el asturiano una sociedad laboral, ¿no? Y luego está la parte que doy yo, que es medios de comunicación y normalización, que bueno, que básicamente ya reflexionar un poco sobre el papel de los medios de comunicación como herramientas, como preseos, pues para normalizar nuestro idioma, para acabar con los prejuicios lingüísticos. Va a contarse un poquitín la historia de la tele y la radio en asturiano, un poco unos conocimientos básicos sobre la producción cultural en asturiano a lo largo de la historia, poniendo especial hincapié en la situación actual de la cultura asturiana y un poquitín pues y eso, ¿no? Hablar un poquitín de los programas de televisión, los distintos géneros que hay en la televisión, cómo pueden ayudar a normalizar una lengua y bueno, a ver lo que podemos trabajar con las personas matriculadas, que ya te digo, tanto son redactores de RTPA como personal de productores, de gente del departamento de grafismo de TPA, que también es muy importante son los que llevan el tema de la toponimia en los gráficos y tal.
O sea, que a ver qué tal. Sí, y un paso super importante, e por eso queríamos falar contigo los dos temas. La entrada de Alderiques de Asturias, en este caso, na televisión, é moi televisión, todos os sábados a las 7:30, más la xente puede verlo a través de internet, alderiquesdeasturias.com, ese salto, ese formato de Alderique y de más reportajes, y también, per importante, en el caso como casi siempre que falamos del medio público, este curso, y es uno de los maestros, por decirlo de alguna manera, en este caso, y para nos también é un privilegio, Damián, este periodista que especialista en este mundo de la televisión, pues que sea el nuestro colaborador todos los meses aquí en el nuestro programa Iniciativa Polas Asturianas Nesondes. Damián, pues el mes que viene falamos de más cosuques en este caso, como di el nuestro hashtag TV na radio, metemos la tele na televisión, na radio en este caso. Gracias, Damián, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Hola, llámome Carlos Alba, alcuño cellero, y préstame mucho sentir Iniciativa Polo Asturianu Nesondes. Dexa el tu mensaje de voz nel WhatsApp o nel Telegram del nuestro programa en el número 633-925-090. Préstanos que participes. ¡Anímate! Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano con la colaboración de Gomero Producciones. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% asturiano, todo ello disponible en la nuestra página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Podéis desearnos vuestras aportaciones grabadas con la vuestra voz al través del WhatsApp o también del Telegram del programa, en el nuestro número que lle el 633 92 50 90, 633 92 50 90. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos. Afallaríanos que vos prestare abondo y nun mes estamos aquí otra vegada para aportaros entrevistas y noticias que surdan al rodio na nosa lingua nestos vinientes 30 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos. Talleu!